Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida. De nuevo Tiro al Blanco con ustedes. Esta situación, este momento político, tiene bastante de parecido en una de sus vertientes a la situación que se creó después de el año 86, cuando Balaguer retomó el gobierno. Entonces existía un régimen político bipartidista, PRD, Partido Reformista. Jorge Blanco había gobernado y Balaguer estaba muy interesado en quitarle toda posibilidad de volver al gobierno y afectar sensiblemente el PRD en una lógica de continuidad. Entonces estaba también la repostulación, la reelección vigente. Y entonces hizo un uso dosificado, limitado, pero eficaz en términos de objetivos políticos puntuales, del tema de el rechazo a la corrupción del PRD, que había irritado mucho a la sociedad en la medida el PRD se nutrió de la lucha contra la corrupción frente al régimen balaguerista. Y el propósito también de anular definitivamente a Jorge Blanco. Ahora no está la situación bipartidista, aunque estuvo recientemente en las elecciones, pero el PRD está postrado en una crisis que podría ser incluso terminal, no tiene como componte. Y no es solo por el fraccionamiento y el hecho de que tenga un caballo de Troya adentro, como Miguel Vargas, sino además por el tipo de reacción que ha tenido el sector Hipólito y lo que se está desatando en su seno. Entonces, hay una situación de lucha fraccional, de facciones, dentro del PLD, por viejos resentimientos y cuestión de preeminencia de poder y de controles. Danilo Medina tuvo que pactar con Lionel, y la máxima expresión es Margarita en la vicepresidencia, para llegar a la presidencia. Pero él tiene la suya contra él, contra Lionel y el lionelismo. Y tiene desventajas enormes en el partido y en una parte de las estructuras del Estado, pero tiene el poder ejecutivo que Lionel no quería dejar, pero tuvo que dejar. Y está usando ese poder ejecutivo ya tempranamente, en la misma dirección que lo usó Balaguer. Para eso colocó a Domínguez Brito en la Procuraduría General de la República. Un hombre que viene de la colaboración con Lionel, pero que puede ser muy proclive, y lo está haciendo, a actuar contra la corrupción en términos limitados y puntuales, de manera de él prestigiarse desde la Procuraduría, al tiempo que se prestigia Danilo. En consecuencia, hay que señalar que han escogido el eslabón, como yo decía, más débil, más desacreditado, que es Félix Bautista. Pero ya ayer, el propio, al tiempo de negar y hacer profesión de fe de su amistad y de ser un hombre de Lionel,
Domínguez Guirvito habló de que apenas estaban comenzando algunos procesos, lo que indica que eso se va a usar. Son vulnerables, no se trata de políticos perseguidos, sino de políticos convertidos en delincuentes de Estado que son sujetos de sanción y se van a aprovechar de esa situación para debilitar el leonelismo. Eso puede llegar hasta hacerle pasar algunos sustos al propio Leonel Fernández y quién sabe si aún más, porque la sociedad está pidiendo, como yo decía, he dicho en todos estos días, está pidiendo su cabeza. Entonces, ahora hay un vacío de oposición, se puede crear, pero eso tarda un poco, una nueva oposición con otra característica y otras potencias, que tiene que venir con un tono, fuerte tono de izquierda, y hay que contribuir a eso. Pero mientras está la pelea por el control del partido PLD y la modificación de la correlación de fuerza en el Estado en favor de Danilo, para lo cual la palanca corrupción sirve. Más que en pocos meses la crisis lo va a erosionar sensiblemente. Entonces se está aprovechando de esta fase inicial para proceder de esa manera. Cuando dicen otros, hay otros muy vulnerables, los Díaz Rúa, los de Andino, en fin. Pero además eso puede ser extensivo, para eso tiene a Vincho ahí, a parte del PRD Hipólito, porque también le puede interesar, si alcanza a levantar un poco cabeza, erosionarlo. De manera que las acciones iniciadas dan espacio para la acción de justicia limitada, pero también tienen mucho del circo para ganar espacio. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con café sabor. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión. Comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día. Cada día mejor. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. En un carro de olvido antes del aclarar de una estación del tiempo decidido a rodar, Run Run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral me dice que su viaje se larga más y más, se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura
figura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un trasbordo por culpa del último huracán. Félix Bautista posiblemente sea un poco el Leonel Almonte de ese periodo que le hablaba. Pero ahora vamos a seguir tratando el tema venezolano, Venezuela. Ayer le decía que está prácticamente asegurada la victoria de Chávez, aunque desde aquí es difícil predecir en qué dimensión, cuán será de aplastante o de moderada o de cerrada, pero está ganado y no es posible en lo que queda superarlo ni empatar. Ahora decíamos al mismo tiempo que existe un plan B de las derechas, la ultraderecha, los Estados Unidos, la CIA, el Pentágono, porque Venezuela es un blanco de ataque fundamental, por lo que ha representado para todo el proceso de autodeterminación de una parte de los países de América, en términos del control de sus recursos naturales y de todo lo que es soberanía. Inició la ola y hay que golpear ahí con fuerza. Esa es la lógica del imperio. Y más con los déficits que tiene el imperio en materia de recursos naturales que abundan en nuestra América y están escasos en Estados Unidos y en Europa. Para la sobrevivencia de ese modelo imperialista y de su modelo de consumo, tienen la necesidad de saquear. Y ahora el saqueo tiene una impronta militar, de guerra. Y por eso hay un plan B. Esa derecha, la llamada Mesa de Unidad Democrática, que merece mejor el nombre de Mesa de Unidad Diabólica, tiene un sector muy agresivo que ha preparado y se ha colado ese plan para crear una especie de frente interno que posibilite, como en el caso de Libia y otros casos, la agresión de los Estados Unidos. Ahí confluyen el paramilitarismo colombiano que ha penetrado en la sociedad venezolana. Ahí confluyen los planes de CIA, Mossad. Ahí, y en términos inmediatos, en el marco de las votaciones del domingo, en el caso de que sea moderado el triunfo o cerrado, hay que esperar un desconocimiento de los resultados y una puesta en marcha de ese plan. Le sería mucho más difícil si la victoria es aplastante. Tendrían que posponer esa situación. En Venezuela se está jugando mucho, no solo en términos de la continuidad del proceso de transformaciones, de preservación de conquista y ampliación de conquista, sino en términos continentales, por lo que representa ese proceso, que fue muy catalizador, muy impulsor de todos los demás procesos, y que juega un papel muy importante en el marco de los países del ALBA, por sus recursos, por su potencia y también por la propia radicalidad de los nuevos procesos. Cuba y Venezuela tienen un rol destacado dentro de los países del ALBA y contra ellos van los filos de la política agresiva imperialista, especialmente en este caso contra Venezuela. Y ese plan es más allá de las elecciones, de las votaciones mismas, porque ellos contemplan también, en el marco de las elecciones de diciembre, que tienen desventaja para el campo popular de izquierda democrático en Venezuela, porque son elecciones estaduales y municipales, y ahí el liderazgo no tiene la fuerza que tiene el liderazgo de Chávez. Hay errores acumulados, hay corrupción acumulada, hay déficits importantes que quieren aprovechar para ampliar su presencia en el Estado
en esas instancias y cercar a Chávez y poder aplicar ese plan. Por eso es muy importante una victoria aplastante y sobre todo una voluntad de Chávez en la continuidad de profundizar ese proceso y quitarle la base social a la derecha, a base de un proceso de expropiaciones que golpea a fondo el gran capital privado que todavía perdura y que es la fuente de todo esto y el impacto de la burguesía transnacional sobre la sociedad venezolana y que golpea al mismo tiempo los partes vulnerables, entre ellas la corrupción burocrática y todas las ineficiencias que demuestran un Estado que todavía no responde a un modelo nuevo, realmente diferente, transformador, como lo ha demostrado los acontecimientos en Venezuela. De este tema vamos a seguir hablando precisamente hasta el viernes, porque es de mucha importancia para nuestro pueblo y para nuestra América. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Ya cambió. Llegó el día en el que todo es más moderno. El día con un nuevo formato. Llegó el día en el que vas a querer saberlo todo. El día con contenido más interesante. Llegó el día en el que quieres ser más eficiente. El día que puedes enterarte rápido. Llegó el día que crece, que avanza, que divierte. Llegó el día que todos podemos disfrutar. Periódico El Día. Cada día mejor. Barrigaverde.net, diario digital alternativo con las últimas noticias, análisis, cultura, deportes y opinión, comprometido solo con la verdad y la razón. Sigue paso a paso todo lo que acontece en la República Dominicana y a nivel mundial sin perder ningún detalle. Barrigaverde.net, el más completo y plural de la red. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden. Y este es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Mañana Danilo Medina va a presentar las pautas, las líneas sobre el tema de la reforma fiscal y del presupuesto. Mañana vamos a comentar en concreto lo que son sus planteos. Pero hay que avanzar algunas cosas en torno a lo que debe ser un posicionamiento en defensa de este pueblo. Primero, en primer plano, no más impuestos. Ni siquiera ahora los impuestos directos a la propiedad, a la ganancia, que además siempre la clase dominante en un sistema tan débil como este tiene la posibilidad de colar, de transferir al pueblo consumidor, mucho menos impuestos al consumo. Hay que forzar al gobierno a reducir el gasto superfluo, a reducir la hipertrofia burocrática, el relumbrón, los suntuarios, el dispendio, en mucho mayor medida que las cosas que ha anunciado ligeramente. No puede haber recorte a los planes sociales, sino todo lo contrario, aumento. Aumento de los presupuestos dirigidos a aumentar el bienestar popular. Rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que abre compuertas de endeudamientos terribles. En consecuencia, rechazo al endeudamiento. Hay que ir a las fuentes
que son responsables de esta crisis. Y uno de los temas capitales es la confiscación, la expropiación de las grandes fortunas robadas del presupuesto nacional, de los recursos del Estado. Eso es identificable y da un volumen de recursos para los planes sociales nada despreciable. Pero igual también todo el tema de las corporaciones multinacionales. Además de parar en seco todo lo que afecte el medio ambiente, todo lo que atente contra nuestras fuentes de agua, no se puede seguir dándole la parte del león a los inversionistas extranjeros en otros renglones. De manera que eso tienen que ser líneas muy claras. Y pasando y cerrando ya con esto, lo de la Barrick-Gold no se puede aceptar para nutrir el presupuesto. Eso hay que cortarlo en seco. Pero además esa empresa es altamente peligrosa. La militarización que están haciendo y la policía, eso es en contubernio con ellos. Esa empresa está dirigida por unos importantes superagentes de la Agencia Central de Inteligencia. Y de eso también vamos a seguir hablando. Hay que ponerlo en su sitio. Así que nos despedimos por el día de hoy. Le damos un fuerte abrazo. Hasta mañana, que estaremos aquí con ustedes en Carivisión, como todos los días, de 3 a 3 y media. Corra la voz por los canales 26 de Telecable y 67 de Aster. Aquí donde se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio burgués. Arrojémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la Internacional. Arrojémonos todos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.